Te preguntas cuánto tiempo va a tardar realmente tu ajuste de estatus. Soy Yesenia Yacona, abogada de inmigración en Estados Unidos, y en este video te voy a explicar un poco qué es el ajuste de estatus, quiénes pueden ajustar estatus y por qué hay diferentes tiempos, porque hay unos que salen mucho de una manera más expedita que otros. En principio, el ajuste de estatus es el cambio de estatus dentro de Estados Unidos de un estatus que tengas, por ejemplo, de no inmigrante o un estatus pendiente a residencia permanente. Esto se hace a través del formulario I-485 y hay diferentes razones por las que se puede presentar este formulario ante el Departamento de Inmigración. Primero, están las peticiones familiares. Las peticiones familiares te permiten hacer un cambio de estatus, pero ten mucho cuidado porque no todas te permiten hacerlo de manera inmediata. Las visas basadas en empleo también te permiten hacer un cambio de estatus a residencia. Por ejemplo, las personas que tienen un asilo político aprobado pueden hacer un cambio de estatus a residencia. ¿Por qué y cuánto tiempo más o menos se demoran? Por ejemplo, las peticiones familiares, tenemos el escenario de el familiar inmediato. Si estás casada con una persona o casado con una persona ciudadana americana, no tienes nada que esperar. De hecho, mientras haces el formulario de petición familiar, puedes de una vez aplicar al ajuste de estatus, y mientras te decide el Departamento de Inmigración tu petición familiar, ese ajuste de estatus va a ir corriendo también. El tiempo promedio actual es aproximadamente de unos 9 a 10 meses cuando estamos hablando de una petición familiar para personas que no son familiares inmediatos. Hay tiempos diferentes que se rigen por el boletín de visas que es anunciado por el Departamento de Estado mensualmente. Están también las visas de empleo, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Estos visados también permiten que una vez que tienes la petición aprobada y tu fecha de prioridad del boletín de visas está al día, ya te permite hacer esa aplicación de la I-485, puedes también llegar al ajuste de estatus. Ahora bien, ¿cuánto más o menos se tarda? Siempre se va a tardar dependiendo también de la jurisdicción, la oficina que está llevando tu proceso de ajuste, ya que el ajuste de estatus es referido una vez que Inmigración recibe tu formulario I-485, ellos lo transfieren a tu oficina local. Hay algunos casos, por ejemplo, donde se puede demorar 10 a 11 meses, pero tenemos, por ejemplo, el escenario de los que ajustan estatus porque tienen un proceso de asilo político. Hemos tenido casos de asilos políticos donde se puede demorar el proceso de residencia 1 año y medio. Los ajustes de estatus para personas que tienen visas aprobadas basadas en empleo es distinto. También oscila más o menos entre 6 a 8 meses. En este año hemos visto una celeridad importante en la aprobación de residencias permanentes para los visados basados en empleo, lo cual ha sido un cambio adicional importante. Pero dentro de mis consejos para el momento en que haces un ajuste de estatus, ¿por qué se demora de manera irregular? No significa de que haya un problema con tu caso, significa de que tal vez esa oficina que está llevando o procesando tu petición está muy llena de solicitudes. Puede ser que hayas mandado la solicitud incompleta. Incluso recientemente el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos está requiriendo, ya sacó la regla, que las peticiones de residencia vayan de una vez acompañadas con los exámenes médicos. Anteriormente era una práctica muy común donde se enviaba sin los exámenes médicos, se esperaba la solicitud de evidencias adicionales requiriendo esos exámenes médicos y en ese momento era que se enviaban. Ya no, ya eso quedó en el pasado y lo tienes que mandar en conjunto. El mandar tu solicitud de residencia sin el formulario I-693, que es el que te va a dar el médico que te realiza los exámenes, que además te aconsejo no abrir el sobre, porque si el sobre está abierto, Inmigración puede considerar los exámenes inválidos y te pueden incluso llegar a negar la residencia. Pero mientras más completa está la petición, tienes que incluir toda tu información, asegurarte de que la planilla esté correctamente llenada, firmada con la fecha correcta del momento en que firmaste. Todo eso es importante. Y hay un tema también muy interesante sobre el ajuste de estatus, que es cuando te mandan una solicitud de evidencias adicionales, porque te pueden estar pidiendo, por ejemplo, comprobar de que siempre has mantenido el estatus en el país, o volver a mandar un acta de nacimiento o algún documento que la oficina
oficial está considerando que necesita para completarla, por favor trata de responderla con la mayor celeridad posible, porque tan pronto la respondas, ellos van a poder continuar con el procesamiento de tu residencia. Si te demoras en hacer esa respuesta para inmigración, más se van a demorar ellos en poderte adjudicar tu residencia permanente. Espero esta información te haya servido y recuerda, cuando vayas a hacer un ajuste de estatus, la forma debe estar completa, toda la documentación, y ya es una nueva regla que debe de ir acompañada con los exámenes médicos.